Y la vida divina tras el árbol, tras la flor, tras la rosa, tras el niño, tras el hombre, tras la mujer. Dios dentro de las cosas. Pero se nos va a presentar entonces a nosotros un problema. Ese que tenemos que examinar con nuestra misma razón, como les decía anteriormente. ¿Quién está en lo cierto y quién está equivocado? ¿Cuál grupo? ¿Quién tiene la verdad? ¿El teísta, el deísta, el panteísta? Y nos encontramos nosotros entonces con el pensamiento teosófico. El pensamiento teosófico es ecléctico. Es un pensamiento que busca la verdad a través de todas esas avenidas, a través de todas las cosas. Y al encontrar esa verdad, nos da un panorama integral. Es cierto lo que dice el teísta de que Dios es trascendente. Dios no se puede limitar por la creación. Él sigue siendo absoluto. El absoluto implica que no hay nada fuera de Él. Si nosotros decimos, hasta aquí va Dios y aquí empieza otra divinidad como Satán o cualquier idea que nosotros podemos tener, estamos encontrándonos con una imposibilidad filosófica. El absoluto implica la totalidad. Todo está incluido. Y Dios no puede estar limitado por esa misma creación. Es trascendente. Que ama su creación, es cierto. Que está pendiente de ella, naturalmente. Él está tratando de llevar la creación hacia un fin, con un propósito perfectamente establecido. Que el hombre puede ponerse en contacto con él si pone las condiciones y eleva su espíritu dentro de esa unidad que es el ser único. El hombre puede encontrar esa respuesta. Pero el deísta también tiene la razón. Cuando el deísta supone que ese desarrollo del ser tiene que hacerse por sí mismo, sin esperar que nadie, ni siquiera el mismo Dios, le resuelva los problemas que le corresponden, está introduciendo un hecho valiosísimo para el ser. Es que nosotros no podemos obtener las cosas sino por nuestro propio esfuerzo. Somos los arquitectos de nuestro propio destino. Eso está dentro del plan divino. Es un privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad que tiene cada uno de nosotros. El panteísta también tiene la razón cuando dice que Dios está dentro de las cosas. Es algo que vamos a examinar en detalle en alguna de nuestras próximas reuniones. Dios inmanente. No solo es trascendente, sino está dentro de las cosas. Está en el interior de todas las criaturas. En todos los reinos está, en el reino mineral, en el reino vegetal, en el animal, en el hombre. Pero en el hombre autoconsciente, a diferencia de los reinos anteriores. Es Dios que está, como lo decía el padre Llano, en lo más profundo del corazón de todos los seres. No necesitamos ir a ninguna parte para ponernos en contacto con Dios. Más cerca de lo más cercano. No necesitamos mover una mano para encontrarnos con Dios, puesto que no es sino ir a nuestro interior y Él está allí. Pero para que se manifieste, tenemos nosotros que pasar por un proceso de desarrollo de los instrumentos que tenemos para aquello. Y al mismo tiempo tenemos nosotros que alimentar esa naturaleza espiritual para que se manifieste. Hemos puesto infinidad de escollos para esa manifestación, puesto que estamos dentro de un proceso evolutivo y así es naturalmente. Pero tiene que llegar un momento, posiblemente cuando llegamos a la sociedad teosófica,
en que nos demos cuenta de esa responsabilidad y de esa posibilidad, y que tratemos de poner en acción ese principio de los griegos: conócete a ti mismo, que no es solamente conocer cuál es la anatomía del cuerpo humano, sino conocer al ser integralmente y esencialmente esa naturaleza espiritual. El padre Llano, vuelvo a él, en otra de sus columnas escribió lo siguiente: ahora bien, Dios existe. El universo revela, descorre el velo, su ser presente pero oculto e interior en cada cosa, persona y acción. Oculto e interior en cada cosa, persona y acción. El hombre, usted, su cónyuge, sus hijos, es la imagen más perfecta de Dios. Todo ser humano, en cuanto le es posible al ser humano, es doble de Dios. Dios se encuentra de cuerpo entero, aquí habría que decir de espíritu entero, en cada ser humano. Es omnipresente, no está limitado por el tiempo ni el espacio. A nuestros sentidos y aún a nuestra inteligencia se les antoja que Dios no existe porque no entra directamente en sus dominios, pero se encuentra en la base, como fundamento de las casas y edificios que habitamos. Vemos que individuos como el padre Llano han llegado ya a la idea que está presentando y que ha presentado la teosofía del Dios dentro de nosotros, Dios dentro de las cosas. Este pensamiento teosófico de la inmanencia de Dios es fundamental, y a través de él vamos a hacer todo nuestro desarrollo en nuestro curso, puesto que el Dios que necesitamos conocer esencialmente, desarrollar, poner en actividad para lograr ser parte de ese final dichoso establecido por el propósito divino, ese Dios está en lo más profundo, en la base de nuestro ser. Como les habíamos estado viendo en la primera parte de nuestra reunión de hoy, para acercarnos a la verdad es necesario transitar muchas avenidas: la de la religión, la ciencia, la filosofía, el arte, puesto que el ser es integral y tenemos que verlo dentro de un entorno integral también. Vamos a empezar nuestro estudio de esta segunda parte con el apoyo de ciertos conocimientos que nos da la ciencia. La señora Blavatsky estableció en su libro La doctrina secreta, en el siglo pasado, muchos postulados para estudio del hombre que no podían ser demostrados en su época. Y ella dijo que la gran aliada que iba a tener la teosofía para esta comprensión sería la ciencia, a partir especialmente de este siglo. Y esto es así. Muchísimas de las cosas que ella no pudo demostrar hoy son verdades científicas completamente demostradas. Entonces vamos a tratar de tener esa ayuda en varias de nuestras reuniones. La señora Elena Petrovna Blavatsky, que fue cofundadora de la Sociedad Teosófica en 1875, escribió una obra monumental que tituló La doctrina secreta. En el proemio, que es fundamental para cualquier estudiante de teosofía, nos formula la siguiente advertencia y recomendación. Dice así: antes de que el lector pase a considerar las estancias del libro de Xian, tal vez el libro más antiguo del cual hay alguna nación
noción en el mundo. Antes de que el lector pase a considerar las estancias del libro de Cian, que constituyen la base de la presente obra, es absolutamente necesario que conozca los pocos conceptos fundamentales que sirven de asiento y que compenetran todo el sistema a que su atención va dirigida. Estas ideas fundamentales son pocas en número, pero de su clara percepción depende la inteligencia de todo lo que sigue. Por lo tanto, no es necesario encarecer al lector, lo que importa familiarizarse con ellas desde el principio, antes de comenzar la lectura de la obra. La doctrina secreta establece 3 proposiciones fundamentales. Primera, un principio omnipotente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana. Después hay una nota que dice: para la generalidad de los lectores, para que la generalidad de los lectores perciba más claramente estas ideas, debe comenzar con el postulado de que hay una realidad absoluta, anterior a todo ser manifestado y condicionado. Esta causa infinita y eterna es la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser. Hállase por descontado, desprovista de toda clase de atributos. Es la seidad más bien que el ser, y está fuera del alcance de todo pensamiento y especulación. Hay otra nota que dice seidad, neologismo que indica algo que hace que el ser sea, la cualidad del ser. Vamos a tratar entonces de examinar este primer postulado de la doctrina secreta, que es supremamente abstracto. Nos habla allí de un principio, raíz sin raíz de lo que existe, de toda existencia. No ha tenido principio, no tendrá final. Es algo que nuestra mente no puede entender, no puede comprender. Nuestra mente, que es finita, no puede conocer sino lo finito. Lo finito no puede conocer lo infinito. Lo que tiene principio no puede conocer lo que no tiene principio. Sin embargo, ese absoluto, o realidad primaria, o seidad, es la base de todo el universo. Y por lo tanto tenemos que considerarlo. Se nos dice allí que toda especulación es inútil. Nada sacamos con especular sobre lo que es ese absoluto. Vamos a tratar de seguir el consejo de examinar las cosas a través de esa avenida de la ciencia. Y vamos a hacerlo a través de algo que todos nosotros conocemos. Es el fenómeno del espectro de colores que aparece cuando nosotros hacemos pasar un haz de rayos de luz blanca a través de un prisma de cristal pulido. La luz blanca, que tal vez mejor decimos la luz invisible, porque si decimos luz blanca suponemos un color, una luz que no tiene ningún color, al pasar por el prisma de cristal pulido se descompone en los colores del espectro. Si ponemos tras el cristal un telón, aparecerá el espectro desde los rojos hasta los violetas. Todos conocemos, es el fenómeno también del arco iris. Rojos, naranjas, amarillos, verdes, azules, añiles, violetas, que corresponden a estados vibratorios de la materia, de los cuales también los cuales estudiaremos en una reunión próxima. ¿Qué podemos observar nosotros aquí